Son 10 de la mañana con 45 minutos. Nos acompaña Ada Gallegos, representante de la Asociación de Universidades del Perú, para entender un poco ya lo que está ocurriendo. Doctora Gallegos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Presumo que viene a anunciarnos la derrota de la Asociación de Universidades, ¿o no? Bueno, más bien... Todavía hay resquicios de los cuales se van a aferrar. Bueno, nosotros venimos a anunciar que nunca es tarde para que se encuentre la verdad después de todo este año y medio de realmente de presión y de intromisión de la SUNEDU en el gobierno de las universidades. Ustedes saben que el Colegio de Abogados de Lima, a quien reconocemos su participación y su convicción por la defensa de la autonomía universitaria ante esta intromisión, hizo una consulta al Tribunal Constitucional acerca de la validez del cese de autoridades a 31 de diciembre. Bueno, esa consulta se ha tenido respuesta después de varios meses, y hace un par de días el Tribunal Constitucional emite un auto de respuesta donde dice que efectivamente la fecha del 31 de diciembre para el cese de autoridades no está en ninguna parte de la ley, no es motivo para que ellos puedan hacer por lo tanto un análisis, y además reconocen todo el proceso de adecuación en el cual dicen con mucha precisión que son a las autoridades irán cambiando progresivamente antes de culminar el mandato de las que se encuentran vigentes, y es más, no en ninguna parte ellos reconocen que tenga que haber un cese antes de la culminación de mandatos. Y por supuesto además aclaran, y tenemos aquí el auto del Tribunal Constitucional, además dicen que la sentencia no establece ni puede establecer un plazo para la elección de nuevas autoridades o una fecha límite para el reemplazo en el cual se encuentran en ejercicio. O sea, con eso nos están demostrando que finalmente todo este año y medio, cerca de 2 años, que se ha venido discutiendo y que la famosa reforma del ministro Saavedra, pues cae en evidencia que lo único que se ha pretendido lo único que se ha avanzado de esta reforma es el cese de autoridades para imponer otras, porque lo que estamos viendo también es que ante la comunidad universitaria, ante la decisión de la comunidad universitaria, la SUNEDU termina imponiendo una autoridad. O sea, claro, si la comunidad elige una autoridad A, la SUNEDU no le gusta, impone la autoridad B, y en eso estamos. O sea, hay universidades como la de Tumbes que eligieron y hay otra autoridad impuesta, tenemos 2 autoridades, en otros lugares hemos tenido hasta 3 autoridades, en algunos otros casos como la Universidad Villarreal se ha quedado descabezada, la Universidad Cantuta porque las están desconociendo. Entonces esta sospecha cuando se establece la demanda, obviamente del Colegio de Abogados, del Congreso de la República, de 46 congresistas que establecen la demanda por una posible violación de autonomía. Estoy leyendo la sentencia y no encuentro de dónde se aferra usted para decir que cuando lo que resuelve es declarar improcedente la solicitud de declaración. Claro, pero declara improcedente porque no hay fecha. Si tú lees toda la sentencia, ellos dicen que no pueden responder ellos a la pregunta de 31 porque no estuvo nunca en la ley, o sea, nunca estuvo materia en la ley universitaria. Y recuerdas cuando se decía que hay autoridades que se están rehusando a cumplir la ley. Juan Carlos, recordamos que se rehúsan porque no están yéndose al 31 de diciembre. Bueno, el Tribunal Constitucional está diciendo no podemos responder a la consulta si deben de cesar el 31 porque eso no lo contempla la ley. Entonces, es más, está diciendo que si en la práctica, en la ejecución, se está dando estos hechos de abuso de autoridad o una intromisión real a la violación de la autonomía universitaria, pide el pronunciamiento del Poder Judicial. Entonces ahora todo este problema, que es una bomba de tiempo para el gobierno que vaya a asumir esta próxima gestión, y el Parlamento, es una bomba de tiempo porque todas las acciones judiciales están. Ya hoy día, hemos visto en los anuncios, la Universidad Nacional... Pero un poco el tribunal deja la pelota en la cancha judicial. Por supuesto, porque eso es lo que más o menos leo de lo que dice acá. Sí, porque la fecha del 31 nunca fue materia de la ley universitaria, cosa que hoy día, ante todo el país, tenemos que decir a la SUNEDU por qué tanta insistencia que... Ustedes suponen que en base a esta autoaclaratorio del tribunal, el Poder Judicial va a fallar a favor de ustedes. No que decimos, el Poder Judicial tendrá que revisar todas los argumentos que se esgrimen, porque son casos tan distintos en cada una de las universidades,
pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ya hoy día ya abrió instrucción, ya abrió un proceso de instrucción para un proceso sancionador. Bueno, pero el gobierno nunca dijo que la ley establecía un final de mandato. Dice que la SUNEDU interpretaba... Nunca la ley nunca estableció un mandato, pero la SUNEDU atribuía, claro, pero que lo que dice el tribunal tampoco es que esa norma vaya en contra de la ley, ¿o sí lo dice? ¿Cuál norma? La resolución de la SUNEDU. Poniendo fecha la resolución de la SUNEDU lo que estaba dejando era que eran las propias, la SUNEDU podía interpretar cuando se tenían que ir. Y lo grave de esta situación, tú sabes que lo grave de esta situación no es cuando que un rector deje el cargo o que los decanos dejen el cargo. Lo grave no es porque, sino que estamos dejando un precedente muy grave para hechos que vienen a continuación. No, claro, pero el Tribunal Constitucional no ha dicho en ningún momento que la resolución de la SUNEDU es anticonstitucional. No lo puede decir porque la resolución de la SUNEDU es un documento administrativo que no tiene consideración. No está bajo el análisis del puede, tribunal. Y tampoco, y las competencias además no le permiten para poder tomar esas decisiones. Eso le competiría en todo caso al Poder Legislativo, al propio Tribunal Constitucional. En términos prácticos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo modifica la situación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que modifica la situación? Bueno, la situación está muy grave, pero eso es producto de una reforma sin diálogo, sin ningún tipo de apertura a la comunidad universitaria e impuesta. Estos son los efectos que estamos pagando y que lamentablemente eso no va a culminar tan solo al inicio de un nuevo gobierno. Más bien tenemos una bomba de tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el Poder Judicial se va a enfrentar a cientos de demandas, acciones judiciales por abuso de autoridad, por usurpación de funciones, por ejemplo, como la que hoy están ya en Trujillo citando a la superintendente y a todas las autoridades de la superintendencia para que rindan su manifestación respecto al cese de decanos que estaban en periodo de desarrollo y sin embargo han sido cesados. Entonces hay una serie de elementos y por ejemplo en la Cantuta, en la Villarreal, que los han desconocido las decisiones de su asamblea universitaria y entonces han descabezado las universidades. Hoy día no hay gobierno en esas universidades. Entonces es súper preocupante, Juan Carlos, y el público. Es importante también que nosotros seamos muy conscientes de qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que significa implementar esta ley universitaria cuando lo único que ha transcurrido al cabo de cerca de 2 años es una desesperación y un enfrentamiento con la universidad pública para sacar a las autoridades, imponer otras autoridades y después eso es absolutamente todo lo que reforma, porque de presupuestos y nada más. Y nuestra preocupación como asociación de universidades es cómo detenemos una arbitrariedad que si hoy es en el gobierno de las universidades, mañana será en la autonomía académica, porque la SUNEDU tiene sí competencias que han sido declaradas, que aparentemente dice que va a respetar la autonomía, pero ya vemos que la práctica es una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice en la implementación. También decía que respetaba el gobierno de las universidades y en la práctica no lo hace, por eso que el tribunal dice que se vean con el juzgado. ¿Qué podría pasar con la autonomía académica de las universidades? Si tiene a cargo la revisión de programas, planes, sílabus para poder dar licenciamiento a alguien que de repente no pueda gozar de determinadas preferencias o cercanías con el gobierno que está a cargo de la SUNEDU, pues entonces podría ser no reconocida y invalidar los estudios de formación. Entonces, el precedente que hoy se deja con un atropello como este en la autonomía de gobierno, mañana es en la autonomía académica, en la autonomía normativa, administrativa, que además está cautelada por el Tribunal Constitucional. Por eso, para garantizar la libertad de pensamiento en las universidades del país, sabiamente nuestra Constitución le da autonomía a ese nivel. No es para que se haga lo que le da la gana, que es otra cosa que también se ha tratado de decir por todos los medios, como si nunca hubiera existido una Contraloría y una SUNAT frente a las universidades del país. Pero bueno, tenemos este problema y hoy día vemos, ya lo único que lamentamos mucho y realmente nos solidarizamos porque el Poder Judicial se va a inundar por lo menos por encima de 1000 demandas, todas las autoridades que han sido, y decanos, porque teníamos cerca de 600 decanos que estaban entre decanos y rectores y vicerrectores que estaban en mandatos vigentes y que han sido cesados y que van a tener que interponer demandas de diferentes tipos. Buscándose repuestos.
En algunos casos ya va a ser hechos, van a ver cómo se va a legitimar, o en todo caso qué acción sancionadora va a tener la SUNEDU frente a esos hechos, porque lo que es real es que algunas universidades están cesando, le faltan 3 meses, como el caso de San Marcos, que faltaba en mayo que las autoridades, los decanos tengan que hacer cambio, en marzo eran sus elecciones y los han cesado. Entonces la pregunta es: ¿por qué esta desesperación del gobierno para tener que dejar autoridades? ¿Cuál es la desesperación, no? Entonces, esa es nuestra preocupación y bueno, y por supuesto hacer un llamado a todos los líderes políticos desde este espacio de las universidades, tanto públicas como privadas, de hacer un llamado a la reflexión y que no nos vuelva a ocurrir nunca más que nunca más vuelva a tener que aprobarse leyes con desconocimiento de los actores. La ley universitaria es la que tiene mayor cantidad de actores involucrados, y es la ley en la que menos actores han participado. Claro, producto de una imposición, producto de un modelo que como fuera había que pero hubo una presión de las universidades privadas y eso logró que las saquen de la criba que iban a emprender, ¿no? Por eso ninguna pitea. Bueno, porque lo que se ha pretendido con esta ley, así como dice el dicho, divide y reinarás. Bueno, efectivamente esto se ha hecho legal. Claro, porque quienes han impulsado la ley y su propio gestor, por supuesto, como una estrategia militar, trató de dividir a las universidades. Por fortuna, bueno, nosotros somos testigos de que no se ha logrado, en el término de que la asociación integra tanto universidades públicas y privadas, que son las que han fundado esta organización, pero sin embargo, a la hora de aprobarse la ley, dijo: bueno, las privadas no les voy a cesar autoridades, no es para ustedes esto, el término del procedimiento para cambio de autoridades. ¿No es por ahora o no es? No es. No se considera, no interviene ahí. No la considera. Inicialmente sí. Solo hay cambio de estatutos. Inicialmente sí consideraba también. Claro. Inicialmente en los proyectos de ley, y ya en la aprobación final, en las noches de la última fase de la aprobación, dicen bueno, ¿no? Y después además complementan algo que no decía la ley, complementan con una guía que aprueba la SUNEDU, una guía administrativa donde dice, bueno, ahora sí, todos se van el 31, que pudo haber sido, como decimos, pudo haber sido cualquier día, pudo ser el 6 de enero, 5 de febrero, cualquier día, pero a ellos se les ocurrió el 31 y entonces cesaron solo a las públicas, ¿no? Entonces, por eso a veces dicen, pero claro, ¿por qué costó tanto trabajo a las públicas acomodarse? ¿Por qué hay un solo grupo de rebeldes? Claro, lo que pasa es que si no hubieran sido también rebeldes las privadas, porque también ninguna hubiera aceptado una intromisión. En general, más allá de la ley, ¿estarían de acuerdo las universidades privadas en que, por ejemplo, se eliminen las exoneraciones tributarias, aquellas que son evidentemente con fines, o explícitamente, perdón, con fines de lucro? Mire, esto va a llevar una discusión que de todas maneras se va a tener que retomar, porque esta ley inició la discusión con cuánto se está lucrando de pronto en educación, qué es lo que está ocurriendo, con cómo mejoramos la calidad de la educación, pero como lo hemos dicho en algunos otros espacios, todo esto ha sido el caballo de Troya, realmente el caballo de Troya para tomar y entrar a las universidades, porque de esta discusión que tú hoy día estás sacando no hubo nada, y más bien todo este tiempo más bien ha sido la discusión por cómo ponemos nuestras propias autoridades. Sí, yo creo que esto abre un debate muy amplio que esperamos que todos los actores puedan discutir y bueno, y por supuesto invitar a que todos los peruanos tenemos que tener el compromiso de respetar, así no nos guste una persona, no nos guste determinada gestión, pero podemos hacer las denuncias respectivas, pero no podemos romper la institucionalidad y la democracia que el país exige. No nos puede gustar el presidente, no nos puede gustar algún congresista, pero no vamos a decir cierran el Congreso o pidan que el presidente se vaya antes de que culmine su mandato, y es lo que ha ocurrido y es lo que la historia de la universidad peruana lo registrará, pero es una lección que nunca más debe de ocurrir. Estas leyes que se están discutiendo ahora de los institutos, todo lo que tiene que ver con leyes que vayan a afectar a la amplia comunidad académica, universitaria, pues necesita ser dialogada y necesita ser consensuada, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Ada Gallegos, representante de la Asociación de Universidades del Perú, que nos ha acompañado. El tiempo ya nos ganó. Nada más que desearles que tengan un lindo fin de semana, tranquilo, reposado, en buen ánimo, y nosotros regresamos el día lunes, como siempre, de 9 a 11, y se quedan ahora ustedes con Milagros Leiva y Óscar Quesada, el rector de la Universidad de Lima. Por mi parte, muchas gracias y chau.